Finalmente, eh, vamos a hablar de la influencia visual del cómic. ¿Qué le da influencia al cómic? La influencia se la da básicamente la realidad de el dibujante o el autor. Toma elementos de la realidad que él está viviendo o trata de imitar la realidad por medio de esta ilustración, pues se podría llamar ilustración fantástica, ya que muestra dentro de nuestra realidad una serie de personajes que adquieren ciertas características. Vemos que, por ejemplo, en Mafalda, Kino representa pues la realidad del país donde él vive, es una crítica hacia ese contexto político que viven allí. Vemos que se refiere muchas veces a problemas globales, se refiere en varias ocasiones al contexto sociopolítico que puede estar viviendo la sociedad en ese momento. Siempre nos contextualizan dentro de algún tipo de realidad al cual nosotros también hemos tenido acercamiento, ya sea la realidad sociopolítica de un país, ya sean paisajes exteriores que hemos visto, o ya sea en el caso del cómic de comunicación organizacional, que la historia se desarrolla dentro de una oficina. Como vemos, pues el título del cómic se llama Casos de la OFI, y pues siempre nos contextualizan, o el autor nos quiere mostrar una realidad o una historia dentro de una realidad la cual para nosotros es familiar. Entonces los elementos visuales que influencian el cómic son la realidad, el contexto sociopolítico de un país, la cultura que pueda vivir dentro de este país. Se puede tomar cualquier tipo de historia que se desarrolle dentro de cualquier contexto para desarrollar cualquier tipo de cómic. Muchas gracias. Esta fue mi exposición sobre los elementos básicos del cómic.